Este es Fernando Soler, el actor que interpretó a más de 100 padres mexicanos en el cine, pero que nunca tuvo hijos propios. Durante 60 años, este hombre fue el rostro del padre autoritario, del patriarca tiránico y del bohemio parrandero en la pantalla grande. Millones de mexicanos crecieron viéndolo regañar, aconsejar y abrazar a sus hijos cinematográficos. Pero cuando las cámaras se apagaban y Fernando regresaba a casa, no había nadie que lo llamara papá. Esta es una de las ironías más hermosas y tristes del cine de oro mexicano. Y es solo el principio de una historia llena de contrastes. Un hombre que fundó la dinastía actoral más importante de México, pero cuyos propios sobrinos lo detestaban. Un gran calavera autodeclarado que mantuvo el mismo matrimonio durante 60 años. El padre de México que nunca fue padre. Hoy vamos a conocer la verdadera historia de Fernando Soler. Para entender quién fue Fernando Soler, tenemos que empezar por entender que ese ni siquiera era su verdadero apellido. Fernando Díaz Pavía nació el 24 de mayo de 1895 en Saltillo, Coahuila. Y fíjense en la casualidad, nació durante una gira teatral. Su madre, Irene Pavía Soler, era actriz valenciana, y su padre, Domingo Díaz García, actor gallego. Habían llegado a México ese mismo año con una compañía teatral itinerante, y literalmente, Fernando nació entre bambalinas. El apellido Soler que todos conocemos viene de su madre. Era más comercial, más sonoro, mejor para los carteles. Pero Fernando no llegó solo. Sus padres tuvieron 10 hijos en total, 2 murieron en la infancia, y todos nacieron en diferentes estados de México mientras la familia recorría el país actuando. Era una vida de nómadas del escenario. Y de esos 8 hermanos que sobrevivieron, 5 se convertirían en estrellas del cine mexicano. Piensen en esto, Andrés Soler hizo 192 películas. Domingo Soler fue el primer ganador del premio Ariel a Mejor Actor en 1946. Julián Soler fue considerado el primer galán del cine mexicano. Mercedes Soler, la única mujer, también triunfó en el cine. Y Fernando, el hermano mayor, el primogénito, se convirtió en el líder natural de todos ellos. Pero la vida de artista en aquellos años era dura, inestable. Y en 1910, cuando estalló la Revolución Mexicana, la familia Díaz Pavía tomó una decisión radical. Emigraron a Los Ángeles, California. Allí, en 1916, el padre fundó el Cuarteto Infantil Soler. Era un grupo de variedades donde los hermanos presentaban zarzuelas, sketches y números musicales. Imagínenselos, niños y jóvenes mexicanos recorriendo la costa oeste de Estados Unidos, actuando en español para las comunidades de inmigrantes. Ese fue el verdadero inicio de la dinastía Soler. Fernando, mientras tanto, soñaba con ser médico o aviador. Estudió administración en el International Business College de California. Pero el destino familiar lo llamaba. Y en 1922, hizo su primera aparición en el cine de Hollywood como extra en una película llamada The Spanish Jade, junto a su hermana Irene. Era el cine mudo. Nadie imaginaba entonces que ese muchacho callado se convertiría en la voz más autoritaria del cine mexicano. En 1923, Fernando dio un paso audaz. Fundó su propia compañía teatral en La Habana, Cuba. Y fue allí, en ese teatro cubano, donde conoció a la mujer que lo acompañaría el resto de su vida, Sagra del Río. Sagra era una actriz española de Santander, primera actriz de su compañía. Joven, talentosa, discreta. Se conocieron en los años 20, pero no se casarían oficialmente hasta 1946, cuando Fernando ya tenía 51 años. Oficialmente estuvieron casados 33 años, pero en realidad, fueron pareja durante casi 60 años. Ella nunca tuvo otra pareja y murió en 1989, una década después de Fernando, sin haberse vuelto a casar. Pero volvamos al cine. En 1932, Fernando hizo su debut en cine sonoro con una película filmada en París para Paramount, llamada Cuando te suicidas. Y finalmente, en 1934, debutó oficialmente en el cine mexicano con Chucho el Roto de Gabriel Soria, actuando junto a sus hermanos Domingo y Julián. Los hermanos Soler estaban conquistando el cine nacional.
Fernando también tenía visión de líder. Entre 1933 y 34 fue el primer secretario general de ANDA, la Asociación Nacional de Actores. Después, entre 1946 y 50, fue presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. No solo actuaba, estaba construyendo la industria misma. Pero todo cambió en 1948. Ese año, Fernando protagonizó Una familia de tantas, dirigida por Alejandro Galindo. Interpretó a don Rodrigo Cataño, un padre porfiriano represivo, autoritario, que controlaba cada aspecto de la vida de su familia. La película ganó 6 premios Ariel. 6. Y ahí quedó marcado para siempre. Fernando Soler era el padre de México. Al año siguiente, en 1949, ocurrió algo extraordinario. Fernando protagonizó El Gran Calavera, la primera película mexicana de un director español exiliado llamado Luis Buñuel. La historia es fascinante. Buñuel había llegado a México huyendo del franquismo, sin dinero, sin conexiones. Necesitaba un éxito comercial urgente o su carrera estaba acabada. Y El Gran Calavera fue ese éxito. Fernando interpretó a un millonario bohemio y parrandero, y la química entre él y Buñuel fue perfecta. El propio Buñuel lo llamó un monstruo sagrado del cine mexicano y declaró: "Nos entendimos perfectamente". Sin el éxito comercial de esa película, Buñuel no habría podido hacer después Los Olvidados, su obra maestra. Fernando Soler salvó la carrera de uno de los directores más importantes del siglo XX. Trabajaron juntos en 3 películas: El Gran Calavera, Susana, Carne y Demonio, en 1950, y La hija del engaño en 1951. Pero ese mismo año 49, Fernando protagonizó otra película que marcaría su carrera, La oveja negra, dirigida por Ismael Rodríguez y protagonizada junto a un joven actor llamado Pedro Infante. Esta historia la tienen que escuchar completa. Cuando Pedro Infante fue contratado para La oveja negra, estaba aterrado. La reputación de Fernando Soler como actor exigente y perfeccionista lo intimidaba tanto que quiso renunciar antes de empezar a filmar. Además, Pedro se estaba recuperando de un accidente aéreo que le había dejado una placa de platino en la frente. El propio Fernando lo recordaba años después con estas palabras exactas: "A Pedro Infante, pobrecito, le pegué, lo desheredé, le grité hasta donde pude en La oveja negra, que quizás sea mi película predilecta". Imagínense la escena: Pedro Infante, el ídolo de México, siendo gritado y regañado por Fernando Soler frente a las cámaras. Pero fíjense en lo que dice Fernando: "Pobrecito". Hay cariño en esa palabra. Y es que a pesar del terror inicial, a pesar de los gritos y las exigencias, Pedro Infante y Fernando Soler desarrollaron una relación fraternal en la vida real. Como padre e hijo fuera de las cámaras también. En La oveja negra, Fernando creó al icónico Cruz Treviño Martínez de la Garza, un personaje que le valió tanto éxito que filmaron una secuela, No desearás la mujer de tu hijo, en 1950. Por esa actuación ganó su segundo premio Ariel a Mejor Actor en 1951. El primero lo había ganado 10 años antes, en 1941, por Pobre Diablo. Fernando Soler no solo actuaba en películas, también dirigió 22 de ellas, además de 4 documentales. Era un hombre de cine completo. Pero, ¿quién era Fernando Soler cuando las cámaras se apagaban? Él mismo lo reconocía abiertamente: "A lo largo de mi vida fui un gran calavera. Un calavera. Un bohemio, un parrandero". Por eso disfrutaba tanto interpretando esos personajes, porque los sentía cercanos a su propia experiencia. Sin embargo, curiosamente, se negaba rotundamente a interpretar afeminados o villanos porque no lo sentía. Pero aquí está la paradoja hermosa: este gran calavera mantuvo el mismo matrimonio durante 60 años. Sagra del Río nunca fue famosa como él. Nunca buscó los reflectores. Pero estuvo ahí, siempre, desde aquellos días en La Habana en los años 20 hasta que Fernando murió en 1979. Y nunca tuvieron hijos. El hombre que interpretó a padres en más de 100 películas, que regañó y aconsejó y abrazó a cientos de hijos cinematográficos, que fue llamado el padre de México por generaciones enteras, murió sin descendencia.
Fernando bromeaba al respecto. Decía, con Sara García tuve cantidad de hijos, refiriéndose a todos los papeles que compartieron como padre y madre en el cine. Pero no era broma. Era una verdad incómoda disfrazada de chiste. Y si piensan que la ironía de no tener hijos es fuerte, esperen a escuchar esto. Fernando Luján, uno de los actores más queridos de México, era sobrino de Fernando Soler, hijo de Mercedes Soler, la hermana actriz. Pero Fernando Luján rechazó públicamente usar el apellido Soler. Escuchen sus propias palabras. Me molestaba mucho que mi tío Fernando llamara mucho a otros actores y no llamara tanto a mi papá, quien además de ser su cuñado era un gran actor. Eso hizo que estuviera un poco en contra de ellos. Fernando y su hermano Andrés aparentemente despreciaban a Alejandro Ciangherotti, el padre de Fernando Luján. El drama familiar era tan profundo que Fernando Luján se cambió el apellido a Luján en honor a la Virgen de Luján, patrona de Argentina. Nunca quiso entrar al Instituto Andrés Soler, la escuela de actuación que fundaron sus tíos en 1951, y declaró públicamente que los detestaba. El líder de la dinastía Soler, odiado por su propio sobrino. Hay otro dato intrigante que pocas personas conocen. Fernando nunca hizo aparecer a todos sus hermanos juntos en una misma película, a pesar de dirigir varias donde participaban. Las fuentes no aclaran por qué, pero genera preguntas. ¿Rivalidad? ¿Estrategia comercial? Nunca lo sabremos. Fernando reconocía abiertamente su temperamento difícil. Tuve a veces contratiempos con algunos actores que no entendían lo que deseaba. Me violentaba, pero enseguida se me pasaba. Era perfeccionista, exigente, pero también agregaba, no he sido un hombre rencoroso y he pedido perdón si me he sobrepasado con alguna sugerencia artística. Un hombre complejo, lleno de contradicciones, como todos nosotros. Fernando Soler siguió actuando hasta edad muy avanzada. Su última gran actuación fue en 1977, cuando tenía 82 años, en El lugar sin límites de Arturo Ripstein, interpretando al cacique Don Alejo. Para entonces, ya había visto morir a 3 de sus hermanos, Domingo en 1961, Andrés en 1969, Mercedes en 1971, y Julián en 1977, el mismo año de esa última película. La dinastía Soler se estaba apagando. Fernando murió el 24 de octubre de 1979 en la Ciudad de México, de un paro cardíaco. Tenía 83 años. Había hecho más de 100 películas como actor, 22 como director, había ganado 2 premios Ariel, había trabajado con Luis Buñuel e Ismael Rodríguez, había sido presidente de la Academia de Cine, había fundado instituciones que formaron generaciones de actores. Pero no dejó hijos. Sagra del Río lo sobrevivió 10 años. Murió el 19 de junio de 1989. Nunca se volvió a casar. Nunca tuvo otra pareja. 60 años juntos, hasta que la muerte los separó. Hoy, 45 años después de su muerte, el legado de Fernando Soler sigue vivo de maneras inesperadas. Hay 2 teatros que llevan su nombre, uno en Saltillo, Coahuila, su ciudad natal, inaugurado apenas meses antes de su muerte en 1979 con capacidad para 1,143 personas. Y otro en la Ciudad de México, en el Centro Teatral Manolo Fábregas, con 428 butacas. La Cineteca Nacional ha restaurado digitalmente varias de sus películas. Pueden verse en plataformas como VX, Apple TV y Movie. Una familia de tantas, El lugar sin límites, Río escondido. Sus gritos, sus regaños, su voz de padre autoritario siguen resonando. En 2019, en el 40 aniversario de su muerte, la Lotería Nacional le dedicó su sorteo superior con un billete conmemorativo especial. Y aunque Fernando no tuvo hijos biológicos, el apellido Soler continúa en el cine mexicano a través de los Ciangherotti, incluyendo a Cassandra Ciangherotti, actriz contemporánea y bisnieta de aquellos hermanos que conquistaron el cine de oro. Pero la verdadera herencia de Fernando Soler no está en su apellido. Está en algo mucho más profundo. Está en cada vez que vemos una película mexicana y reconocemos al padre autoritario. Está en el arquetipo del patriarca que él ayudó a crear y que sigue repitiéndose en nuestras pantallas. Está en las instituciones que fundó,
en los actores que se formaron siguiendo su ejemplo, en la profesionalización de una industria que él ayudó a construir. Fernando Soler fue el padre de México en la pantalla, pero nunca fue padre en la vida real. Fue el líder de la dinastía Soler, pero sus propios sobrinos lo odiaban. Fue un gran calavera que mantuvo el mismo matrimonio durante 60 años. Un hombre lleno de contradicciones, de claroscuros, de humanidad. Y quizás por eso lo recordamos tanto. Porque en sus contradicciones, en sus defectos reconocidos, en su temperamento difícil pero también en su talento innegable, Fernando Soler no era solo el padre perfecto de las películas. Era un hombre real. Un hombre que actuó en más de 100 películas interpretando a padres, que gritó y regañó y aconsejó a cientos de hijos cinematográficos, que hizo llorar y reír a generaciones enteras de mexicanos. Pero que al final del día, cuando se quitaba el maquillaje y apagaba las luces del set, regresaba a casa con Sagra del Río. Sin hijos que lo esperaran. Sin nadie que lo llamara papá. Solo el recuerdo de todas esas familias de celuloide que nunca fueron suyas.